buenas noches. Este es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría. Mi invitado esta noche es el doctor en Matemáticas y Física, Eduardo Suger. Científico de innegables méritos, fundó la Universidad Galileo dedicada a la tecnología. Desde esta casa de estudios ha clamado por expandir la educación de calidad a todos los rincones del país. Hace 7 años el doctor Suger sacudió al mundo político guatemalteco a lanzar su candidatura presidencial. Su propuesta, educación como herramienta, destino y propósito de su gobierno. 4 años más tarde, nuestro entrevistado insistió en aspirar una vez más a la presidencia. 250,000 guatemaltecos le apoyaron. Quienes mejor le conocen saben que este físico matemático, doctorado por la Universidad de Austin, Texas, es rígido y perseverante, aspectos que contrasta con el idealismo de sus enfoques. Por eso dicen que el doctor Suger sabe convertir sus sueños en realidades. ¿Qué nos puede decir este hombre de ciencia, metido en política, sobre cómo enfrentar la realidad actual de un país como Guatemala? Bienvenido, doctor Suger. Muchas gracias, Julio, por haber aceptado la invitación en Destino 2011. El agradecido soy yo, Julio. Doctor Suger, estamos viviendo un momento, dicen los más entendidos en la materia, de transición. Hace unos días yo decía en un programa que cuando amaneció la democracia en el país, hace 25 años, teníamos un estado de esperanza. Hoy tenemos un estado colapsado, un estado fallido, dicen otros. ¿Cómo observa usted frente al proceso electoral del próximo año la realidad del país? ¿Cuál es su lectura en este momento en donde varios sectores de la sociedad se ven afectados no solamente por temas de señalamientos de la justicia, sino también porque están siendo agredidos prácticamente por el crimen organizado y por la violencia social imparable, prácticamente epidémica, que está viviendo Guatemala durante todo este periodo presidencial y del anterior también? Sí, Julio, para mí es indiscutible que Guatemala pasa por la situación más difícil que ha pasado en muchísimas décadas. Definitivamente creo que el estado por el cual nuestra sociedad pasa es sumamente crítico. Tan crítico que sí requiere temple, requiere carácter, el decir, va a necesitar un esfuerzo de mucha persona muy calificada para poder levantar el país de las ruinas en las que está quedando ya nuestra patria. Nunca se hablaba que hemos vivido durante mucho tiempo muchas dictaduras, pero realmente vivimos hoy la mayor dictadura que ha tenido el país, que es el estado de sitio continuo y perenne por parte de la delincuencia. En todas las dictaduras o las llamadas dictaduras anteriores, los niños al menos podían jugar en la calle, podían caminar tranquilos, nunca se vio el nivel de violencia que hoy en día se da, ni el nivel, digamos, de la crueldad con la cual estas bandas de delincuentes matan a las personas. Realmente es inaudito lo que se está viendo en Guatemala. De cara al proceso electoral, creo yo que esta elección va a ser sumamente importante para el país. Creo yo que hasta hoy, después de la democracia, como tú mencionas, que llegó, nosotros estuvimos acostumbrados a vivir regímenes autoritarios. O sea, en nuestro país se obedece por autoridad, por una autoridad que la ejerce el que está en el gobierno, pero a Guatemala le hace falta un liderazgo. Y un liderazgo es aquella persona, aquel grupo de guatemaltecos que tienen la capacidad de que la nación, que la población lo siga por convencimiento, que logre llegarles a la mente y al corazón, y lo van siguiendo en una ruta para el desarrollo hacia Guatemala, no por mandato, no por autoridad, no por fuerza. Esto no quiere decir que un gobierno o el grupo que haga gobierno no tenga que ejercer también el castigo que sea necesario, pero dentro de los procesos que en un Estado de Derecho se llevan a cabo. Usted menciona el castigo a la autoridad cuando ésta se excede y abusa del poder,
Me imagino que a eso es lo que se refería. Sí, bueno, que hablaba que estábamos acostumbrados a que había una gente que era realmente el que mandaba. Era un régimen autoritario, digámoslo así. Ahora, Guatemala ha decidido apostar por la democracia. Y aunque hay niveles de desencanto, por así decirlo, de amplios contingentes de la población con que la democracia verdaderamente no ha resuelto los problemas de hambre, de miseria, de falta de oportunidades, de educación, de salud, de cobertura de salud en todo el país, aún la gente sigue pensando que la democracia bien vale la pena seguirle ensayando. De tal suerte que usted probablemente y muy seguramente será candidato presidencial de nuevo en el próximo proceso electoral, precisamente porque confía en que podemos algún día los guatemaltecos dirimir nuestras diferencias por la vía del diálogo y del consenso. Definitivamente. Ahora bien, cuando usted habla de una violencia como jamás la hemos vivido, ¿en dónde encuentra usted el origen primigenio de esa violencia desenfrenada, de esa violencia que incluso que nunca habíamos visto ese tipo de violencia en el país, descabezados en las calles, tiradas las cabezas frente al Congreso y al Palacio? Sí. ¿Dónde está el origen? Yo creo que hay que analizar que la sociedad contemporánea en Guatemala tiene una estructura que no la tuvo anteriormente. Anteriormente se hablaba de una sociedad que se estratificaba por una clase media, personas de escasos recursos, personas de extrema pobreza y personas que tenían suficientes recursos. Así se hablaba de una sociedad. Pero hoy en día es una sociedad donde han surgido nuevos grupos. Por ejemplo, han servido grupos que necesitan la existencia de los pobres, aunque eso generalmente se ha dado en muchos lados, para poder vivir de donaciones de países extranjeros, etcétera, y pedir y actuar en nombre de esos pobres. Hay otros grupos que realmente, imagínate, Julio, nuestro país necesita para su desarrollo y es impostergable generar energía. Hay gente que se opone a la generación de energía. Entonces, digo yo, esos grupos que se movilizan, que son manejados, etcétera, son grupos que se deben a una nueva estructura que hay en la sociedad que ya se acostumbró a vivir y a recibir dinero de otras fuentes del extranjero, digamos, para poder impedir el desarrollo de Guatemala, porque si ya se acaban los pobres, ¿de qué van a vivir? ¿Verdad? Hay otros grupos. Usted habla de las ONGs, básicamente, que están intentando llevar campañas de protección del medio ambiente. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque, porque me parece un punto muy interesante a explorar con usted, doctor Suger. Volvemos con el doctor Eduardo Suger en Destino 2011 después del corte comercial. Muchas gracias.